Bueno, una de las combinaciones binarias de las cuales vamos a ver un poco hoy es lo que llamamos los óxidos, ¿no? ¿Cómo sería la nomenclatura de los óxidos? Los óxidos no es otra cosa sino la combinación de un átomo, un metal o un no metal con el oxígeno. El estado de oxidación de lo que sería del átomo de oxígeno es -2. Y habría que ver cuál es el estado de oxidación de cualquiera de los otros elementos con los que enlace, ¿no? Si nos vamos a fijar, la nomenclatura es siempre muy intuitiva. Podríamos decir que hay como una regla básica en la cual siempre vamos a leer a la molécula de derecha a izquierda, es decir, al revés de lo convencional. Nosotros normalmente leemos, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Pues cuando vamos a hablar de nomenclatura y de un compuesto, lo vamos a hacer al contrario, lo vamos a hacer de derecha hacia la izquierda. O sea, en el ejemplo que tenemos puesto aquí, el Fe2O3, lo primero, si empezamos a leer por la derecha, que nos vamos a encontrar es un 3. Por eso diremos que es el trióxido de, hay un 2, por lo tanto diremos di, y ahora diríamos el nombre del elemento, que es el hierro. ¿Vale? Si seguimos el esquema que tenemos aquí debajo puesto, vemos que hay unos prefijos que irían antes de la palabra óxido, ¿no? Que cuando es uno solo, es decir, cuando no hay nada, no se dice. Si hay un 2, diremos di, si hay un 3, diremos tri, si hay un 4, diremos tetra, penta, hexa, hepta, ¿vale? O sea, según el numerito que encontremos en esta posición. Que se los voy a marcar, espera a ver. En esta posición. ¿Vale? Después estará el oxígeno y después diremos este otro número, ¿vale? Que es el que vemos aquí, que en este caso es un 2, por eso diremos di, y el elemento que es el hierro. ¿Vale? O sea, siempre la gran mayoría de los compuestos los vamos a ver de esta forma, es decir, en los que solamente está primero el elemento y después está el oxígeno. Solo hay algunas pequeñas excepciones en las que va a estar al contrario, por lo que dijimos antes de la electronegatividad. ¿Vale? Bueno, si recordamos lo de la tabla de electronegatividades, sabíamos que en la tabla periódica íbamos a ver algo, o sea, en las electronegatividades íbamos a ver, por ejemplo, aquí estaba el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. ¿Vale? Y el oxígeno se encuentra aquí. Por lo tanto, y si queremos el oxígeno, el azufre, el selenio, ¿no? ¿Vale? Y por aquí tendríamos el nitrógeno, el fósforo y demás. En la tabla de electronegatividades, y el hidrógeno iría en esta posición. Y sabíamos que el orden es de los elementos más electronegativos, el más electronegativo es el flúor, después el cloro, el bromo, el yodo y el astato. ¿Vale? Después el oxígeno es el siguiente más electronegativo y ya todos los demás son menos electronegativos del oxígeno. Por lo tanto, con todos los elementos de la tabla periódica, excepto con estos 5 que están aquí, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, con esos va el oxígeno y aquí iría el flúor en la posición, ¿vale?, más electronegativa. Y lo mismo ocurre con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el astato. Por eso, cuando yo leo de derecha a izquierda, ahora nos entraremos con la valencia del oxígeno, pero cuando yo leo de derecha a izquierda, yo leería, lo primero hay un 2, leería di, y ahora ya no hay un oxígeno, ¿vale? Antes decía, pues en el otro decía trióxido. Pues en este caso lo que yo me encuentro no es un oxígeno, es un flúor. Por eso yo digo difluoruro de oxígeno. En este caso lo diría así, ¿vale? Lo mismo ocurriría con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el astato, porque tendrían reservada esta posición.
¿vale? El resto de los elementos de la tabla periódica son menos electronegativos que el oxígeno. Por lo tanto, para cualquier otro elemento que no sea ese oxígeno, la familia de los halógenos, diría que para cualquiera estaría el elemento aquí y el oxígeno en la otra posición. ¿Vale? Es importante. Cuando me están hablando de que se cruzan los estados de oxidación, ¿vale? Que es otra de las cosas que aparece ahí, me está diciendo que al oxígeno le ponga su estado de oxidación, que sabemos que es -2, y que al hierro le ponga pues el otro estado de oxidación, ¿no? Entonces, si borramos esto, vamos a borrarlo. Recuerden que lo que significaba los estados de oxidación eran los electrones realmente con los que iba a formar el enlace, iba bien o a necesitar o bien iba a aportar, ¿no? Para formar ese enlace. Entonces, en el caso del que tenemos ahí, del ejemplo del hierro, ¿no? El estado de oxidación del hierro puede ser o +2 o +3. ¿Vale? Tiene dos posibles valencias, la valencia 2 o la valencia 3. El ejemplo que tenemos ahí, pues nos han puesto la valencia 3. ¿Vale? Si yo mezclo el hierro, que sabemos que es menos electronegativo que el oxígeno, ¿vale? Por eso ponemos al oxígeno en este lugar y al hierro en este lugar. La valencia del oxígeno se la pongo al del hierro, es decir, este 2, y la valencia del hierro se la pondría al oxígeno. Si es esta situación, la +3, yo le pondría aquí un 3. ¿Vale? ¿Cómo se nombraría? ¿Cuál sería su nomenclatura? Trióxido de dihierro. Si hubiese sido con la otra de las valencias, la que viene ahí como +2, ¿cómo me habría quedado? Pues lo mismo, volvemos a ponerlo, escribimos el hierro en su posición, el oxígeno en la otra posición. Diríamos que el oxígeno tiene estado de oxidación 2, el hierro vamos a coger la versión esta, ¿vale? La +2, y entonces le pondría un 2. Si me decía en la parte del texto que se simplifica siempre que se pueda. Cuando hay un 2 y hay un 2 se puede simplificar porque en los dos está el mismo número, ¿no? Por lo tanto, al simplificarlo, esto no es lo que voy a tener. Voy a tener realmente en el compuesto que se va a formar va a ser el FeO, porque he simplificado ese 2, ¿vale? O sea, sería el monóxido de hierro. ¿Por qué decimos monóxido? En principio podríamos decirlo porque realmente el hierro tiene dos valencias, puede ser la 2 o la 3 y habría que decirlo, pero no es tan relevante. La UPAC nos dice que podemos omitirlo, ¿vale? Cuando no hay nada lo podemos omitir. Lo podríamos decir, en este caso para decir cuál de los dos hierros que es, pero lo podemos también omitir, ¿vale? Porque es mono. ¿De acuerdo? Si volvemos a la hoja anterior y continuamos pues leyendo, pues nos decía entonces la nomenclatura de composición, o que también conocida como estequiométrica. Dice, la profesión se indica mediante los prefijos multiplicativos, lo que les había dicho antes, lo que sería el di, el mono y todos estos, ¿no? ¿Vale? Después les dice, cuando no hay ambigüedad en la estequiometría de un compuesto, no es necesario utilizar prefijos multiplicativos en los elementos con el único estado de oxidación. ¿A qué se refiere con esto? Que además es súper importante y muchas veces en las tareas que se ponen en SciNN me dicen, bueno, pero es que no me lo ha dicho, es que está mal. Y no es que esté mal. ¿A qué se refiere? Vamos a rodar esto un poquito, ¿vale? Para hacer esa especificación, ¿vale? De este párrafo, ¿vale? Entonces, para entenderlo, se refiere, imagínense que se va a formar pues el óxido con el litio, ¿no? ¿Vale?
Con el litio, pues sabemos que tiene valencia 1 el litio, ¿vale? El litio tiene valencia más 1 y si se combina con el oxígeno, que tenía estado de oxidación menos 2, ¿no? Vale, está claro que el litio es más electropositivo que el oxígeno, por lo tanto el oxígeno es más electronegativo, va más hacia la derecha. Intercambiamos, le ponemos la valencia del oxígeno, se la ponemos al litio y la del litio se la pondríamos al oxígeno. Como es un 1, lo omitimos, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a decirlo, no es necesario que yo diga monóxido de dilitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el litio solo tiene exclusivamente esa valencia. No ocurre lo mismo igual que en el caso del hierro que vimos antes. En el caso del hierro veíamos que el hierro podía tener 2 posibles valencias, ¿vale? Podía tener la más 2 y la más 3, ¿vale? Le ocurre lo mismo, por ejemplo, al cobre, ¿vale? El cobre tiene 2 posibles valencias, ¿vale? Tiene la posible valencia la más 1 y la más 2. Pues en esos casos, como puede existir una ambigüedad, puede existir esa posibilidad, tenemos que decir, ahí sí tendríamos que decir el prefijo, ¿no? El mono, el di, el tri, pero cuando tenga una valencia única, no es necesario. Por ejemplo, otro de los casos es el aluminio. El aluminio tiene valencia 3, ¿no? Si lo combino con el oxígeno dijimos que tenía valencia 2 y el aluminio tiene valencia 3. Este podría ser perfectamente el óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio solo tiene exclusivamente valencia 3. ¿Vale? No sería del todo correcto decir trióxido de dialuminio. ¿Por qué? Porque el aluminio solo tiene valencia 3. No existe esa ambigüedad de tener 2 opciones de tener algo o 3 o 4 opciones de valencias diferentes, ¿vale?